Hoy en Radio Resultados. Trabajadores del Poder Judicial bloquean accesos a la Cámara de Diputados. La ONU pide a México no eliminar el INAI. El presidente López Obrador revela que dijo en su informe que México tiene un mejor sistema de salud que en Dinamarca, solo para hacer enojar a sus opositores. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados de este martes 3 de septiembre. Ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. En la conferencia de prensa de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló por qué durante su sexto informe de gobierno dijo que México tenía un mejor sistema de salud que el de Dinamarca. Explicó que lo hizo para hacer enojar a sus opositores. Eso de que dijo usted ayer en su informe de que el IMSS Bienestar es mejor que Dinamarca, ¿fue una broma o fue un... No. ¿O fue para hacer enojar a sus opositores? No, también. ¿Sí? No para hacerlos enojar, sino porque, ¿cómo se le llama en el periodismo? Se llama para que hubiera miga. Ese es para que tuvieran algo que decir, porque luego se enojan mucho y... El presidente López Obrador reconoció que el caso Segalmex es el único de corrupción que ha habido en su administración. Ahora no hemos tenido problemas graves de corrupción. Uno que ya se está atendiendo, que fue el de Segalmex. El mandatario afirmó que tras el desfalco por 700 millones de pesos en Segalmex, ya hay detenidos y se logró recuperar una cantidad de dinero considerable. Se logró recuperar una cantidad de dinero considerable, y hay detenidos por este caso, porque no solo no hemos permitido la corrupción, no hemos permitido tampoco la impunidad. López Obrador dio a conocer que no habló con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre las elecciones en Venezuela tras versiones de una reunión virtual. No. Es mi amigo, el presidente de Colombia. Y le expreso mi apoyo, mi solidaridad, porque está sometido a fuertes presiones de los grupos oligárquicos. Nacional. Por mayoría de votos, los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordaron sumarse a la suspensión de labores en reclamo a la reforma al Poder Judicial que impulsa el presidente López Obrador. El anuncio lo dio el Colegio de Jóvenes Estudiantes de Derecho y Nuevos Profesionistas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien se limitó a informar que así lo decidieron los trabajadores. Aproximadamente 700 trabajadores del Poder Judicial comenzaron un bloqueo alrededor de la Cámara de Diputados desde las 4 horas de este martes, cerrando todos los accesos viales a dicha Cámara. Ante esto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, anunció que se busca una sede alterna para sesionar este día y analizar la reforma judicial. Morena decidió que la sede alterna para discutir y aprobar la reforma al Poder Judicial de la Federación será la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca. Ricardo Monreal hizo el anuncio en un video desde la sala que ya se veía acondicionada para recibir a los legisladores. Estudiantes del Movimiento en Defensa del Poder Judicial exigieron ayer a las autoridades, en especial al diputado morenista Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, abrirse al diálogo con los jóvenes. Y es que, aunque Monreal les prometió que serían recibidos por una comitiva de legisladores conformada por Olga Sánchez Cordero, Alfonso Ramírez Cuellar, Leonel Godoy, Mariana Benítez y Julio César Moreno, ninguno de ellos se presentó. Morena en la Cámara de Diputados decidió congelar la demanda de juicio político que un grupo de legisladores presentó en contra de los jueces Marta Eugenia Magaña López y Felipe Consuelo Soto, quienes concedieron suspensión contra la reforma al Poder Judicial. El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, pidió a sus compañeros dar una pausa a ese proceso.
La Organización de las Naciones Unidas solicitó al gobierno mexicano reconsiderar la desaparición del INAI, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por una posible afectación sustantiva y merma a derechos constitucionales. Relatoras especiales de la ONU expresaron su preocupación ante la reforma impulsada por el presidente López Obrador. Jorge Romero Herrera, diputado federal del PAN, solicitó licencia para dedicarse de lleno a buscar la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional. La licencia de Romero fue autorizada por la Cámara y de inmediato tomó protesta su suplente, Daniel Chimal García. El INE aprobó el proyecto para la desaparición del PRD luego de que no alcanzó el 3% de los votos en las elecciones del 2 de junio. La pérdida de registro fue confirmada por la Junta General Ejecutiva del INE. Según la institución, el partido tiene 72 horas para alegar lo que a su derecho convenga, mediante un escrito que presente ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto. Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México emitió este lunes un decreto de reforma al artículo 3 de la Constitución local para armonizarlo con lo establecido en el artículo 27 de la Carta Magna Federal en materia de propiedad privada, pública y social. El decreto se publicó en la Gaceta Oficial y fue presentado por el jefe de gobierno Martí Batres en el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Se expuso que con dicha reforma quedan protegidas en la capital la propiedad privada, la propiedad pública y la propiedad social dentro de los marcos y principios establecidos por el referido artículo 27 constitucional. Información de los estados. La Fiscalía General de la República pidió a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, probar dónde estuvo el 25 de julio pasado, día del secuestro de Ismael El Mayo Zambada. Esto lo informó en su conferencia matutina el propio gobernador Rocha Moya. El cadáver de Dulce Yareli Flores Monge, enfermera de 22 años, fue hallado este lunes luego de 5 días desaparecida tras un operativo de búsqueda que emprendieron autoridades policíacas como condición para que familiares y amigos retiraran un bloqueo carretero que mantenían en el tramo Chetumal-Bacalar para exigir a las autoridades su aparición, además de la detención del novio, a quien señalaban como principal sospechoso de la desaparición ocurrida el pasado 29 de agosto. El senador priista de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, fue hospitalizado el día de ayer por la tarde en Saltillo. Trascendió que fue víctima de un infarto, pero su oficina de prensa aseguró que se sometió a una revisión médica general. Riquelme se mantendrá internado en el hospital a la espera de que terminen los diferentes estudios médicos que se le practican para dar certeza a su estado de salud y continuar con sus actividades. 2 personas fallecieron y 3 más sufrieron lesiones leves por una explosión por acumulamiento de material pirotécnico en la colonia Módulo 2000 de Reynosa. Fuentes oficiales de seguridad informaron que 26 viviendas y la escuela fueron afectadas por los efectos de la pólvora, lo mismo que 45 vehículos, por lo que elementos de protección civil inspeccionan los daños para determinar las causas. Economía. El INEGI dio a conocer que la tasa de desocupación en México repuntó a 2.7% en el segundo trimestre del año, desde 2.5% del primer trimestre. A pesar de este incremento, la cifra se mantiene en sus mínimos históricos. El número de personas ocupadas aumentó en 206,256 en el segundo trimestre de 2024 respecto al primer trimestre del mismo año, al mismo tiempo que las personas sin empleo se incrementaron en 84,234 en este periodo. Clima. Este martes 3 de septiembre, el Frente Frío número 1 se mantendrá extendido sobre la frontera norte del país y continuará interaccionando con el monzón mexicano y con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, originará lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas sobre el noroeste, norte y noreste del territorio mexicano. Por su parte, la onda tropical número 20 se desplazará sobre el occidente de la República Mexicana. A su vez, un canal de baja presión extendido sobre el interior del territorio nacional, aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, generarán lluvias fuertes a muy fuertes, con descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en el oriente, centro y sur del país, incluido el Valle de México. De acuerdo con el comunicado de la Conagua, otro canal de baja presión en el sureste mexicano y la península de Yucatán, en combinación con el ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, producirá lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas
descargas eléctricas, rachas de viento y posibles granizadas. Radio Resultados Internacional. Un tribunal de Venezuela emitió una orden de arresto contra Edmundo González Urrutia, candidato presidencial opositor. El tribunal de primera instancia en funciones de control en Venezuela acusa a Urrutia por graves delitos. El presidente ruso Vladimir Putin fue recibido con alfombra roja por su homólogo de Mongolia, Ugna Kurelsuk, en Ulan Bator, para celebrar el aniversario número 85 de la victoria de las fuerzas mongolas y soviéticas contra el Japón imperial. Esto desafía la orden de arresto emitida contra Putin por la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra en Ucrania y que Mongolia no ha acatado hasta el momento, lo que Ucrania calificó de golpe a la justicia. Al menos 41 personas murieron y 180 resultaron heridas en un ataque ruso con 2 misiles balísticos que alcanzó una institución educativa y un hospital en la ciudad ucraniana de Poltava, informó en sus redes sociales el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Alo Reyes.